Bueno, pues a continuación vamos a escuchar la ponencia de las doctoras Ana Nulia Cázares Castillo. La ponencia de la doctora Rebeca Berredi Ramírez, adaptaciones a una secuencia didáctica para promover autorregulación de aprendizajes en estudiantes universitarios. Y voy a proceder a leer su currículum. La doctora Rebeca Berredi cuenta con estudios de licenciatura en Psicología por la UNAM, maestría en Psicología Social y doctorado en Psicología Educativa por la Facultad de Psicología de la UNAM, profesora titular en la UPN Ajusco, área académica 4, Tecnologías de la Información y Modelos Alternativos. Imparte docencia en la licenciatura en Psicología Educativa en las líneas curriculares, aprendizaje y metodología y en la maestría en Desarrollo Educativo. Publicaciones recientes: Berredi y Martínez, 2017, Estrategias de autorregulación en contextos virtuales de aprendizaje, Perfiles educativos, volumen 39, número 156 del ISUE UNAM. Berredi, 2021, Perfiles en Estrategias de autorregulación de aprendizaje de estudiantes en contextos virtuales, en procesos socioeducativos mediados por tecnología, horizontes educativos en UPN. Doctora Berredi, le doy la palabra. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, como ya lo anticipó un poco la doctora Cristian, lo que estamos presentando es el procedimiento de un proyecto de investigación, y ella presentó una parte central del estudio, que lo denominamos estudio piloto, en donde la intención era primeramente desarrollar una secuencia didáctica para promover en los estudiantes habilidades de autorregulación. Esta es la intención general del proyecto y del estudio, y es la secuencia didáctica que lo presentó la doctora Cristian. Cuando se hicieron los análisis estadísticos, no tuvimos resultados favorables. O sea, realmente no tuvimos estos resultados que en principio esperábamos, y por lo tanto esta es la justificación de por qué modificar la secuencia. En lo que llamamos el estudio piloto, se comparó el desempeño de los estudiantes en el grupo donde se había aplicado la secuencia con otro grupo que llevaba la misma materia, y se evaluó de la misma forma. Se aplicaban la escala de autorregulación y el examen de conocimientos, y eso fue nuestra comparativa, ¿sí? Y entonces los resultados que obtuvimos no fueron favorables. Sí hubo correlaciones bajitas, ¿sí? Pero las diferencias entre los dos grupos no fueron significativas. Entonces, a partir de esos análisis, nosotros nos dimos a la tarea primeramente como de identificar de dónde venía, ¿no? O sea, porque los estudios previos en cuanto a desarrollo de habilidades de autorregulación nos sustentaban para que se desarrollara autorregulación, ¿no? Entonces, revisamos nuestro propio trabajo, ¿sí? Y identificamos que había varias cosas que tendríamos que precisar. Lo que precisamos primeramente fue centrarnos, ahorita les voy a presentar el proceso de esta modificación, centrarnos en el contenido estricto que decía el programa de la materia, referente a la unidad 3. Cambiamos obviamente el cuestionario de conocimientos, que tendría que estar relacionado directamente con el contenido temático de la unidad 3, y cambiamos también nuestra escala que medía autorregulación. Hicimos modificaciones también porque el contexto histórico nos cambió. Cuando se aplicó el primer estudio, estábamos trabajando en modalidad B-Learning, porque estábamos en este tránsito entre que regresábamos de la pandemia y estábamos trabajando en B-Learning. Y esta secuencia didáctica, que la acabamos de terminar en este semestre, el lunes se tuvimos la última sesión, el momento histórico de la universidad es que tenemos que tener clases presenciales, y eso también modificó la secuencia. Entonces, les vamos a presentar, les voy a presentar ahorita esto que marca, ¿sí?
Okay. Algunos recordatorios, ¿no? Para saber qué es esto de secuencia didáctica. Denominamos, y retomamos algunas definiciones, como pequeños ciclos de enseñanza y aprendizaje formados por un conjunto de actividades articuladas y orientadas a una finalidad. Si bien aquí la finalidad es que los estudiantes tengan una primera visión, porque es en general para todos es un primer acercamiento a la teoría de Jean Piaget, las actividades y los contenidos tendrían que estar articulados entre ellos. Y a su vez pretende articular de manera explícita cómo se van a ir abordando. Y a esta secuencia didáctica le sumamos también la enseñanza de las estrategias para fomentar habilidades de autorregulación. Entonces, ese era nuestro reto, como fue la primera secuencia didáctica, es el contenido temático más la enseñanza de habilidades de autorregulación. Okay. Si te puedes cambiar. Ya no voy a presentar lo de autorregulación porque ya lo presentó la doctora Cristian. Esa está la lámina que dice diseño. Ok. Y entonces, lo ubicamos en este proceso de construcción como dos líneas generales para hacer el diseño. El método que incluimos es el método de inclusión curricular. ¿Cuál es la característica de este método en particular? Es que se toma el contenido temático y entre comillas se suma, o a la vez se enseñan estrategias de autorregulación de aprendizaje. ¿Sí? ¿Cómo se van a enseñar? Con algunas actividades, ¿sí? Con el estudio, con guías, entonces esa es la principal característica. No desligamos la relación o la revisión del contenido temático con la enseñanza de algunas estrategias. Inclusive algunos estudiantes todavía no identifican las estrategias, pero las van ejercitando. Y por otro lado, como punto especial para nosotros, es la enseñanza o fomento de autorregulación. Que para nosotros, en este caso, como instructores o docentes de la materia, es donde se brindaría andamiaje. ¿Sí? Que es el andamiaje, que son las ayudas para que el estudiante desarrolle este tipo de habilidades. Okay. Hay varios teóricos, solamente aquí voy a citar algunos, que han identificado cuestiones de cómo apoyar andamiaje. Y entonces también por eso nuestro análisis de por qué no nos había salido la primera aplicación desde como uno lo esperaba, porque había varios estudios previos que así ya lo habían demostrado, ¿sí? Nos estábamos haciendo algo preciso en un contenido específico y a un nivel específico, ¿sí? Y entonces, alguna de las actividades es modelar la tarea, ¿sí? Que el docente o algún estudiante más experto o que domine, modele cómo hacer la tarea. Otro es la práctica guiada y autónoma, ¿sí? Esto se retomó en algunas actividades, algunas de las actividades, como lo decía la doctora Cristian, las volvimos a retomar. La autoobservación del propio desempeño del estudiante, que esto es lo que le va a dar al estudiante este dominio de monitoreo, de evaluar su propio desempeño. Y una práctica reflexiva. Una práctica reflexiva para estos contenidos es cómo explico, por ejemplo, el pensamiento de un niño a determinada edad utilizando esta teoría. Entonces eso puede ser una práctica reflexiva y entonces habría como cuestionamientos generales. Otros autores como Valencia y Serrano se centran en cuanto a la estructura de la tarea. Si puedes cambiar a la siguiente. Okay. Aquí en la estructura de la tarea se le pide al estudiante, y esto es alguna de las actividades, que las demandas cognitivas sean de alto nivel, como aplicar, argumentar, crear. ¿Sí? Entonces, en la medida en que uno iba avanzando en el temario, se supone que vamos solicitando a los estudiantes tareas de este tipo. ¿Sí? La última tarea, que también fue de cierre, que fue la réplica y el análisis de las respuestas de los niños de las tareas piagetianas, fue argumentar
argumentar, analizar, anclaje de conocimientos previos e integración de los conocimientos, del nuevo conocimiento. Si bien los estudiantes son estudiantes de primer semestre, vienen recién de la preparatoria, es un conocimiento muy nuevo, algunos realmente hablar de Jean Piaget es algo muy lejano, es su primer acercamiento, pero sí tienen conocimientos acerca de desarrollo, acerca de diferencias, ¿sí? Y entonces eso fue lo que, esa también es la parte introductoria de la materia. Sí, hay una parte introductoria que habla en general de desarrollo cognitivo, de desarrollo en general. Y que también en cuanto a la estructura de la tarea, es que estas fueran contextualizadas y auténticas. Algunos ejercicios que se hicieron a lo largo de la secuencia, pensamos que cubren este tipo de criterios. Y la evaluación de la tarea, esta evaluación de la tarea fue de un carácter formativo y se especifican los estándares en que deben lograr y los criterios de desempeño, ¿sí? Entonces, estos fueron nuestros principios generales para el diseño de algunas nuevas actividades en esta secuencia, y la selección también de recursos. Como ya si puedes cambiar esto. Entonces, esta secuencia, como ya lo dijo, está centrada nuevamente en la unidad 3 de la materia de Psicología Evolutiva de la Infancia. Su tema general es la epistemología genética de Jean Piaget y los temarios, ¿sí? Que es el mecanismo de desarrollo, adaptación y esquema, estadios de desarrollo, y se tocan 3 de 4, sensorio-motriz, preoperacional y operaciones concretas, esto por el periodo en que se está estudiando, y la relación entre desarrollo y aprendizaje. Aquí se centró el desarrollo de la nueva secuencia. ¿Sí lo puedes ver? Ok. Entonces, ¿cuáles fueron las líneas en donde se hicieron modificaciones o precisiones a la secuencia? Uno fue, como ya les anoté, el contenido temático. Hubo un apego estricto tanto al temario como al material bibliográfico que refiere la propia programa de estudios, ¿sí? No hubo una otra lectura exactamente. Aparte, también nos dimos a la tarea de que realmente las lecturas están bien seleccionadas, o sea, que aunque es un tema complejo para los estudiantes, son lecturas que están bien seleccionadas y que lo van llevando al estudiante de manera gradual el estudio. Entonces, de ahí, ahora sí que nos sentamos en ese temario, y a partir de ahí empezamos a identificar otra vez los recursos. ¿Cuáles son recursos con apoyos a diapositivas por parte del docente? Estos algunas veces fueron previos a la revisión de la lectura, otras veces post, ahí le fuimos moviendo. Videos expositivos y de resolución de tareas piagetianas. Aquí hubo un trabajo realmente arduo, porque los videos se hicieron bajo los criterios de claridad en exposición y apego a la teoría. O sea, sí podemos encontrar muchos videos casi de todos los temas, pero lo que había que cuidar como docente es que estos videos se apeguen a la teoría que se está revisando o al concepto que se está revisando. Y aquí sí hubo un trabajo de búsqueda, selección, ¿no? Y organizadores para la información, ya sean organizadores previos, organizadores para hacer tareas y trabajo final. Okay. En actividades tuvimos ejercicios prácticos, se retomó nuevamente la tarea de réplicas de las tareas piagetianas como centro, trabajo en pequeños equipos, trabajos en plenaria y lectura guiada. Y otra de las modalidades que nos tocó por el momento histórico es que todas las sesiones fueron en modalidad presencial, ¿sí? Entonces, pero se utilizó el uso de la plataforma Classroom, en donde los estudiantes encontraban las instrucciones de tareas y trabajos que debían de revisar. O sea, hay varias tareas que debían de revisar a lo largo de la unidad,
tenían tareas claras, la fecha de entrega, en algunas algún formato realmente muy sencillo, ¿sí? Y los recursos, que básicamente son de la segunda, los tenían de manera permanente, ¿no? Se estudiaron todos los recursos y entonces los estudiantes los tenían de manera permanente. Esos fueron como los 4 rubros en donde se hicieron las modificaciones a la secuencia. Se hicieron algunas precisiones, sí, más en el tipo de recursos, pero en cuanto a actividades que uno ya había seleccionado previo para fomentar autorregulación, aquí básicamente no hubo ninguna modificación, ¿sí? Esas mismas estrategias las volvimos a echar a andar en esta nueva aplicación. Sí puedes. Y entonces, lo que visualizamos, y eso lo visualizamos desde el primer estudio, es que dentro de la secuencia el estudiante podía encontrar diferentes tipos de andamiaje o diferentes tipos de ayuda. El andamiaje de tipo explícito fijo, los identificamos en los videos introductorios, en las preguntas guías para identificar la información más importante, organizadores previos y de cierre también para alguna tarea, y preguntas guía para la lectura de textos. Este tipo de andamiajes o este tipo de ayudas le van a proporcionar, obviamente, ayudas explícitas para la realización de la tarea a los estudiantes. Y el material e instrucciones en la plataforma que estuvieron de manera fija, abierta, todo el tiempo en que se revisaron. Inclusive ahorita que ya estamos en unidad 4, ellos tienen ahí el material. ¿Sí? Y entonces esto lo identificamos como el andamiaje de tipo fijo. Y andamiaje de tipo implícito y adaptativo. Preguntas, o sea, durante las exposiciones, la revisión, las actividades, se hacen diferentes preguntas cuando se revisa el tema, y esto también le da la información al docente de cómo el estudiante va desempeñándose, pero también va cómo va comprendiendo los temas. Y entonces eso le sirve también para modificar algunas cosas, incluir algunos temas ¿sí? O reforzar algunos temas. ¿Sí? Supervisión de tareas, o sea, no solamente la tarea se mandaba a Classroom y ahí se quedaba y después se regresaba. Hay muchas tareas que se hicieron durante las sesiones, asesorías en la realización de trabajos y retroalimentación. Okay. Y esto, en la medida en que los estudiantes se revisaban los temas, realizaban tareas, mostraban, o el docente, que fue mi caso, como digo, hay puntos rojos, ¿no? Que empezamos a ver que el estudiante no empieza a comprender algún tema, se empieza a atorar, y entonces o hay que explicarlo de otra manera, o con otro recurso, ¿sí? O cambiando la actividad. Y esto lo que le denominamos es andamiaje de tipo adaptativo. Okay. La planeación inicial de esta segunda secuencia inició con 12 sesiones. O sea, hay 12 sesiones, pero como les decía, por el monitoreo del desempeño de los estudiantes, acabamos en 16 sesiones. Entonces, eso también hay un cambio en eso, porque no es una concepción de una secuencia acabada, porque yo creo que las secuencias didácticas no pueden ser acabadas porque se tienen que estar ajustando a las características de cada grupo, pero tiene estas características generales. ¿Sí? Se tuvo 16 sesiones en modalidad presencial, en donde se hacían trabajos en pequeños equipos, trabajos en plenarias, exposiciones, asesorías. ¿Sí? Y en la plataforma Classroom los estudiantes encontrarán el material, instrucciones, actividades y fechas de entrega de tarea. También concebimos que la plataforma Classroom, por su estructura, también puede brindar al estudiante
apoyos para su autorregulación, porque también la planeación de actividades es un elemento para la autorregulación. Sí, okay. Y aquí les presento algunas de las sesiones, que son las sesiones de cierre, porque, sí, pues también. Okay. Estas son de las últimas sesiones de la unidad. Para iniciar a hacer las tareas piagetianas o las pruebas piagetianas, se revisaba conceptualmente cada una de las tareas, ¿sí? Que es la conservación de líquido, materia, volumen, ¿no? Se revisaban de manera conceptual. Esa fue una primera sesión. Se hacían preguntas, se revisaban videos. Aquí retomamos algunos videos de Pozo, ¿sí? Donde son como los clásicos, donde demuestran. Y ese es como el primer anclaje. Obviamente, previo ya tenían la revisión más o menos general, y la intención, porque también así lo marca el programa, es que a partir de las resoluciones que dan los niños en las tareas piagetianas se puedan distinguir en el estadio de pensamiento en que se encuentran, ¿sí? Ya sea preoperatorio o operatorio. Eso es la forma en que desde la teoría se operatiza el concepto, ¿sí? Y entonces esto habría que tenerlo claro para los estudiantes, que a qué íbamos a enfrentarnos. Y en esta primera sesión se anuncia también que ellos van a replicar las pruebas piagetianas. Tenían las instrucciones generales que tenían que tener, conformaban pequeños equipos y tenían que tener 2 niños que en las edades se ubicaban en el estadio preoperatorio o operatorio, para que pudieran tener la comparativa de las respuestas y eligieron una sola respuesta, ¿no? En la siguiente sesión, se pidió que trajeran el material, ya por equipo, ya que habían seleccionado su prueba que iban a replicar, que trajeran el material, las instrucciones. Se les pidió también que hicieran una ficha de observación para ir registrando las respuestas de los niños o las soluciones de los niños. Y eso estaba contemplado en una sesión. Me llevó 2 sesiones, porque la revisión del material, por ejemplo, en los recipientes, que es el trasvase de líquidos, había que cuidarlo. Entonces, eso me llevó 2 sesiones, la réplica entre ellos, que experimentaran entre ellos aplicarlo, que no estaba contemplado. Aquí se echó a andar. Y en este tiempo en que ellas replicaban las tareas, se abrió un foro, ¿sí? En la misma plataforma de Classroom, y les tengo que decir que aunque se anunció todo, nadie hizo uso de foro. ¿Sí? Se dejó una sesión para que puedan hacer la réplica, ¿no? Y nadie hizo el foro. Ahora analizando un poquito, discutiendo el porqué, yo creo que la modalidad presencial, ya el foro ya fue de más, ¿no? O sea, ya iban como con bases firmes, y entonces ellos no necesitaban el foro, ¿no? Habría que preguntarle también a los chavos, ¿no? Y por último, en una siguiente sesión se les pidió que, bueno, las instrucciones también fueran en la posibilidad de que grabaran esta réplica de las tareas piagetianas. La mayoría logró, con consentimiento informado de los papás, se logró que tuvieran los videos y se presentaron, y se pidió que se iban a hacer las exposiciones de los videos sin análisis de las respuestas por cada uno de los equipos, porque la intención era, como no todos replicaron todas las pruebas, porque se habían seleccionado, eran que en grupo se identificaran los diferentes niveles de respuesta. Y entonces esto en grupo, aunque algunos ya tenían avanzado y ya lo habían ubicado, pero se pidió que no se presentara, para que los demás que no habían replicado esa prueba específica también pudieran verlo, analizarlo y hacer el propio análisis. Entonces, eso fue la exposición, que fue en plenaria. Eso fue muy rico, porque
aparte de que lo vivencian, no todos los niños que tienen la edad, o sea, que están en la edad preoperatoria, tienen respuestas correspondientes al periodo, ¿no? Entonces eso también fue como también poner a prueba, no la teoría, o sea, no la teoría porque la misma teoría dice que puedes avanzar o no, pero vivenciarlo de primera fuente. Entonces eso creo que les fue muy rico. Y al último ya cada equipo tenía que presentar el trabajo por escrito, se les dio una estructura de trabajo, ¿sí? Porque hicieron una primera intención de entregarlo y lo que encontré es que me estaban así, como digo, mandando todo y yo lo tenía que organizar, no. Entonces se les dio una estructura, ¿sí? Que es introducción, descripción de la prueba, procedimiento de aplicación, y la interpretación. Fue un trabajo realmente chiquito, ¿sí? Pero que para ellos fue, creo que bastante significativo. Y entonces, este fue al cierre de la secuencia, y al cierre de la secuencia se volvió a aplicar la escala de autorregulación, que ahorita Ana va a hablar también de las adaptaciones que se hicieron a la escala, y la prueba de conocimientos. Entonces, eso fue primeramente los motivos de por qué se cambió, se modificó la secuencia, y algunos de los resultados, como les digo, terminamos apenas el lunes de aplicar la secuencia, y algunos de los resultados ya los tienen, ¿no? Entonces eso lo va a presentar. Muchas gracias. Educar para transformar.